Semana de los Derechos Humanos y Violencia, presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schultz. Su servidora Fernanda Mateo les presentará el tema de los derechos humanos. De forma más sintetizada, usted puede consultar los siguientes QR donde encontrará una infografía y un podcast sobre el tema. A continuación les dejaré el podcast por si quieren escuchar la información más sintetizada. Después del podcast, iniciaré a dar los temas de una manera más desglosada. Gracias. Sean bienvenidos al podcast Derechos Humanos, presentado por su servidora Fernanda Mateo, perteneciente a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Esto quiere decir que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero, ¿cómo surgieron los derechos humanos? Pues después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la declaración de los derechos humanos como un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Mientras tanto, que en el plano individual, pues así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos de respetar los derechos humanos de los demás, ya que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. En México, contamos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado. La CNDH mexicana lo constituyen la Procuraduría Federal del Consumidor, creada en 1985. La Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. La Procuraduría del Vecino de la Ciudad de Colima, la Defensoría de los Derechos Universitarios, establecida el 29 de mayo de 1985 en la Universidad Nacional Autónoma de México, para cumplir funciones similares a una Defensoría del Pueblo dentro de dicha institución educativa. La Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, creada en 1986.
la Procuraduría Social de la Montaña del Estado de Guerrero en 1988. La Defensoría de los Derechos de los Vecinos del municipio de Querétaro y la Procuraduría Social del entonces Departamento del Distrito Federal, establecida el 25 de enero de 1989. El antecedente más directo data del 13 de febrero de 1989, cuando se conformó la Dirección General de los Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación de la Federación. En caso de que sus derechos humanos estén siendo violentados, usted puede acudir a la CNDH en Periférico Sur, 3469, Colonia San Jerónimo, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10200, Ciudad de México, o comunicarse a través de los siguientes teléfonos: 555-681-8125 o 800-715-2000. Asimismo, usted también puede presentar su queja en línea a través del siguiente link: https://atenciondciudadana.cndh.org.mx/. Por el momento, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Esto quiere decir que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación. A estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero, ¿cómo surgieron los derechos humanos? Bueno, después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como una idea común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. Comenzamos en 539 a.C. en la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dijo que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. De ahí saltamos a 1215 en Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Después, en 1776, la independencia de América. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Después, en 1789, la Revolución Francesa amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente, los pueblos siguen siendo colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Después, en 1915, con Mahatma Gandhi. Hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. En 1945, Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de ese año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos en la Carta Fundacional y aparece 7 veces a lo largo del texto. Después, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU, en París. Este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos universales. Están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinadas formas a otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como el sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Las obligaciones de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan el abuso de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionada a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de unos de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vulnerables. Principio de indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se debe reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. El principio de interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Principio de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el proceso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una previsión para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas del disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México contamos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado. El antecedente más antiguo de la CNDH es la institución creada en 1847 con el nombre de Procuraduría de Pobres, cuya ley fue promovida por Ponciano Arriaga, en el estado de San Luis Potosí, México. Dicha Procuraduría también ha influido en la constitución y principios de muchas de las defensorías del pueblo alrededor del mundo, siendo tal vez del mayor impacto aparte del modelo escandinavo o ombudsman. Esta última constituirá también un modelo e inspiración para la creación de la comisión. Otros antecedentes de la CNDH mexicana lo constituye la Procuraduría Federal del Consumidor, creada en 1985, la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León en 1979, la Procuraduría del Vecino de la Ciudad de Colima en 1983, la Defensa de los Derechos Universitarios establecida el 29 de mayo de 1985 en la Universidad Nacional Autónoma de México para cumplir funciones similares a una Defensoría del Pueblo dentro de dicha institución educativa. La Procuraduría para la Defensa Indígena del Estado de Oaxaca, creada en 1986. La Procuraduría Social de la Montaña del Estado de Guerrero de 1988. La Defensoría de los Derechos de los Vecinos del municipio de Querétaro, que esto surge en diciembre del mismo año, y la Procuraduría Social de entonces Departamento del Distrito Federal, establecida el 25 de enero de 1989. El antecedente más directo data el del 13 de febrero de 1989, cuando se conformó la Dirección General de los Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación de la Federación. La CNDH, como tal, fue creada a través de la reforma constitucional el 28 de enero de 1992, la cual le dio el carácter de agencia descentralizada, con personería jurídica propia. De otra forma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, le concedió su actual autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola definitivamente del Poder Ejecutivo. ¿A dónde podemos acudir si nuestros derechos humanos están siendo violentados? A Periférico Sur, 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10200, Ciudad de México. En los teléfonos 555-681-8125 o la da sin costo 800-715-2000. De igual forma, se puede presentar la queja en línea a través del siguiente link, que es https://atenciociudadana.cndh.org.mx/. Eso ha sido todo. Si gustan de igual forma ver la información más sintetizada, como lo dije al inicio del video, pueden consultar los QR del inicio. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias.